Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo maravilloso de Comunidades en Casa, muy contentos de estar con cada uno de ustedes con una nueva serie de honra y recompensa. La semana pasada estuvimos viendo algunas cosas acerca de que Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere dar un galardón completo. Fuimos diseñados para tener todas sus bendiciones, por lo tanto tenemos que incluir uno de los valores importantes, que es el valor a las cosas, que es la honra. En esta ocasión vamos a ver algo también muy interesante. Vamos a hablar acerca de las personas que recibieron media recompensa, o sea, una recompensa parcial, y los que no recibieron nada de recompensa. Esta parte es muy importante porque hay factores importantes por las cuales las bendiciones en nuestra vida llegan o cuando las bendiciones en nuestra vida son detenidas. Y la mayor parte de ellas no son detenidas porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque nosotros no estamos haciendo algo que deberíamos estar haciendo para darle el honor y el reconocimiento a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo para que obre o actúe en alguna de nuestras, de algún área de nuestras vidas. Fíjese que ya entrando en la enseñanza, Jesús, el Mesías estaba profetizado que iba a venir en el tiempo de Jesús. Las personas que vivían en Nazaret estaban esperando la venida de Jesús y ellos sabían que era el momento. Ellos sabían que el Mesías iba a venir y los iba a salvar y los iba a rescatar. Y entonces ellos tenían un concepto importantísimo acerca de la venida del Mesías. Pero cuando llegó tuvieron una reacción realmente sorprendente. Quiero que vayamos ahí a Marcos, por favor, capítulo 6, en el versículo 5. La Biblia dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sus manos sobre de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, y no pudo hacer ningún milagro ahí, solamente unas cuantas sanidades. No pudo hacer algo extraordinario Jesús. Él quería, eso estaba en la voluntad de Jesús. Pero ¿qué fue lo que frenó a Jesús para poder hacer o dejar de hacer milagros ahí? ¿O qué le impidió para que él no pudiera hacer algún milagro en ese tiempo ahí? Esto no sucedía en otras ciudades. En otras ciudades los muertos se levantaban, los cojos salían corriendo y saltaban, los sordos comenzaban a oír, los ciegos comenzaban a ver, los endemoniados eran libres, los leprosos, su piel comenzaba a ser totalmente distinto. Pero ahí no pasó nada, ahí no sucedió nada. ¿Sabe por qué no sucedió nada? Vamos a ver ahí en San Marcos capítulo 6, en el versículo 2 y versículo 3. Ahí está el punto clave, el por qué no hizo nada Jesús en ese lugar. Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole le admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¡Wow! Jesús regresó a la ciudad donde se crió, entró a la sinagoga y Jesús fue sorprendido por todos esos tipos de comentarios. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Bueno, él estaba leyendo eso, era una parte escritural de Isaías, de las palabras proféticas de Isaías. Eso estaba en el templo, cualquiera podía leerlo, eso no era extraordinario. Pero Jesús continúa ahí mismo en el versículo 18 y versículo 20 y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Wow! Probablemente se preguntaban cómo un joven puede tomar el lugar de un rabino, cómo este chico carpintero puede tomar ese lugar y puede decir esas palabras poderosas. Lo más fuerte es que Jesús comienza a decirles algo muy fuerte. Él comienza a decirles, esto está cumplido, dice, hoy está cumplido esta escritura delante de vosotros, en el versículo 21. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Después de entregar el rollo al ministro que estaba ahí, dice, ahora se cumple esta palabra profética en este momento. En algún sentido le está diciendo, este soy yo. Imagina el rostro de todos los demás y diciendo, ¿qué? ¿Lo dice de verdad? ¿Están oyendo correctamente eso? Eso es una locura. ¿Cómo puede ser posible? Con profunda incredulidad la gente comenzó a hablar. Recuerden aquella pregunta que hicimos al principio, ¿qué impidió a Jesús que realmente pudiera hacer milagros ahí? Yo sé que la respuesta ya la tiene usted en su boca. Algunos podrían decir probablemente, bueno, pues este joven me hizo a mí un banco, me hizo una mesa, vivía aquí en la esquina, iba con mi hijo a la escuela, etcétera, etcétera. Muchos podían argumentar muchas cosas porque Jesús se crió ahí en ese lugar. Entonces ellos tenían una manera de pensar. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir de una manera, wow, estruendosa, de una manera poderosa. Tal vez pensaron que iba a venir en su caballo blanco y su túnica blanca increíble. Y venía a bendecir sus vidas como había sido profetizado en Isaías. Ellos tenían ese concepto. Ellos no tenían el concepto de decir, wow, ¿y este muchacho quién es? Porque ellos habían leído lo que decía Isaías. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ellos esperaban un rey. Ellos no esperaban a un carpintero. Ellos esperaban un conquistador, alguien que los librara de la opresión romana. No a una persona como el que estaba ahí diciendo, esta palabra se ha cumplido en este momento. Ellos no esperaban a alguien que tomara a pescadores para ser los discípulos. No esperaba que trajera a recaudadores de impuestos, personas muy odiadas en aquel tiempo. Incluso que no se rodeara de una prostituta, la cual fue librada de la muerte a causa de él. Ellos no esperaban eso. Ellos tenían un concepto equivocado de los discípulos. Sus discípulos y Jesús comían con los pecadores. En alguna ocasión les atacaron y les dijeron, pues sus manos no están limpias. En alguna ocasión les dijeron, tus discípulos no ayunan. Ellos no estaban esperando eso. Para ellos en su concepción era totalmente distinta a lo que ellos habían esperado. Pues en la sinagoga se habían enseñado muchas veces esos principios, pero sin revelación es imposible entender correctamente el tiempo y la forma de cómo iba a venir el Mesías. También los fariseos probablemente esperaban que Jesús viniera y que los librara de la situación o de la opresión romana y tal vez que a ellos los pusiera ahora como gobernadores. Pero al ver esta situación, lo que hicieron los fariseos comenzaron a burlarse de Jesús. En Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 21 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! Ellos esperaban algo estrondoso, algo grande, algo poderoso. Y llega Jesús de Nazaret, el que había sido criado en ese lugar, y comienza a decir, soy yo. Ellos no lo entienden.
Ellos no reciben recompensa completa porque ellos no le dan el valor correcto a lo que Jesús estaba haciendo. No fue así el caso de un hombre que se llamaba Simeón. Simeón fue distinto. En Lucas capítulo 2, en el versículo 25 al 28, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ¡Wow! Él reconoció a Jesús, y Jesús tenía solamente 30 o 40 días de haber nacido, y él reconoció al Mesías, al que vendría. Este hombre reconoce al Mesías, y los otros que habían estado en Nazaret lo habían visto como un joven ordinario. Por haberlo visto como un hombre o un joven ordinario, solamente recibieron unas cuantas sanidades y recibieron solo una recompensa parcial. Qué triste y lamentable. No hizo milagros Jesús en ese lugar porque no hubo un reconocimiento de quién era Él. Alguna ocasión he comentado esto y he dicho: si tú ves a Jesús como un carpintero, recibirás solamente muebles de Él. Si lo ves como un ayudador, solamente te ayudará en algún momento. Si lo ves como el sanador, Él solamente sanará tu vida. Si lo ves como tu Salvador, vivirás con Él en la eternidad. Dependiendo de cómo honres y cómo veas a Dios, es la parte de cómo vas a recibir la recompensa de Él. Por eso estamos estudiando esto, estamos viendo que ellos recibieron nada más una parte parcial de una bendición. En San Marcos 6, 4, la Biblia dice: Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La palabra clave aquí es que ellos no honraron a Jesús. La palabra honra en griego se llama timi, y eso significa una valoración correcta. Algo valioso, algo precioso, algo de peso, de mucho peso, algo que tiene un valor como oro. Eso significa honra. Yo no sé en dónde se asigna el oro en la casa de una persona. No se pone en el bote de la basura, no se pone en cualquier lugar. El oro se pone en un lugar muy preciado, un lugar de mucha seguridad, porque hay un gran valor en lo que tiene. Honra es darle valor correcto a las cosas que son. Todo lo contrario a esto, o el antónimo de honra, se llama deshonra. Eso es una palabra griega que se llama atimia, y esto significa no mostrar respeto, no valorar, tratar en común, tratar como una persona ordinaria, tratar como a una persona muy ligero, así como que no importa, como que no tiene mucho valor. Estos hombres de esa manera tomaron a Jesús. La honra se puede demostrar en muchos actos, con muchas palabras y hasta con pensamientos, o lo puedes escribir, pero la verdadera honra nace realmente del corazón. La honra que Dios alaba es la honra que viene realmente del corazón. Una ocasión en la palabra profética, ahí en Isaías capítulo 29, 13, Dios está enojado con su pueblo y le está diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice pues el Señor, dice así, fíjese, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. ¡Wow! Es poderoso eso, porque la gente en aquel tiempo hacía todo el rito, hacía la alabanza, hacía todo lo que tenía que hacer, pero Dios lo que dice: esto es solamente de labios, esto no es una honra que viene del corazón. Tú puedes decirle a una persona: yo te amo, yo te honro, yo te respeto, yo te bendigo, lo puedes decir de corazón, pero realmente el peso fuerte de honra viene cuando viene realmente del corazón, no cuando viene solamente de los labios. La gente de Nazaret vio a Jesús como un joven ordinario y eso fue lo que recibieron.
unas cuantas sanidades. Solo recibieron una recompensa parcial. No vieron más. Probablemente solamente sanaron de unos cuantos dolores de cabeza. Unas cuantas cosas sanaron probablemente. Imagine usted esto, Jesús lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, sin medida, enviado a sanar a los enfermos. No pudo cumplir su misión ahí. Como dice Alfredo Cerez, esto que me encanta, que es muy poderoso, dice, lo que honras lo acercas a ti, o lo que deshonras lo alejas de ti. Es increíble, ¿no? Es increíble que Jesús estaba en medio de ellos y no le reconocían. Ellos esperaban ver algo glorioso. Por lo tanto, usted tenga muy en cuenta esto, porque podemos estar en medio de una bendición, podemos estar en medio de una circunstancia espiritual muy hermosa, y si usted no honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo solamente puede dar ciertas cosas parciales a su vida. Hay algo bien poderoso que aprendí y que quisiera que lo tomara muy en cuenta, probablemente ya lo hayas escuchado. Cuando explico y digo, Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, pero Dios se manifiesta donde es honrado. Dios provoca milagros, provoca prodigios, provoca cosas poderosas sobre tu vida donde es honrado. No solamente donde es cantado, porque en muchas iglesias se canta, en muchos lugares se canta. Toda la gente que tiene voz hermosa, voz preciosa, puede y tiene toda la capacidad de grabar un disco, de grabar 2 discos, de grabar 5 discos, de grabar 10 discos, de ser famoso. Pero hay una enorme diferencia entre cantar y ministrar con el corazón y honrar a Dios. Vamos a ver un ejemplo más ahora, un ejemplo de aquellos que no recibieron absolutamente ninguna recompensa o ninguna honra. Esto lo que acabamos de ver es aquellos que recibieron solamente unas cuantas sanidades, no milagros. Hay que hacer la diferencia. Unos que otros dolores de cabeza, unos que otras riumas, unos cuantos dolores de espalda fueron sanados, pero no hubo milagros. No se levantaron los muertos. La gente que estaba en estado terminal no tuvo salida, no tuvo recompensa a causa de la incredulidad, a causa de que no reconocieron a Jesús. Una ocasión Jesús estaba sentado en una casa, estaba enseñando a una multitud. Habían maestros, habían fariseos, habían publicanos, había todo tipo de personas. Lucas, capítulo 5, versículo 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, a los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Note esta parte, él estaba enseñando, pero el poder del Señor estaba ahí listo para sanar. Esto es muy importante. La pregunta es, ¿cuántos sanaron ese día? ¿Cuántos sanaron ese día? Más adelante dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Muchos de los fariseos estaban ahí. Muchas personas podían haber estado enfermas en ese lugar y nadie de ellos sanaron. Solamente hubo uno que fueron perdonados sus pecados y se levantó de su lecho en donde estaba. En Lucas capítulo 5, versículo 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mateo también lo dice y dice, decían entre sí, no solo con pensamientos, sino que era un complot que ellos estaban teniendo. Ellos decían entre sí. Jesús responde en Marcos capítulo 2, versículo del 8 al 11. Fíjese lo que Jesús responde. Y conociendo luego Jesús
en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagine esa parte, todos están asombrados, todos están maravillados, pero ninguno de ellos fueron sanados, solo uno. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió, y todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Ellos no recibieron ninguna recompensa. En un lugar donde hay 50 o 100 personas, por lo menos hay como 10 enfermos. Por lo menos hay algunos cuantos enfermos. Ellos no recibieron ninguna recompensa. Ellos cavilaban en su pensamiento. Ellos murmuraban en su corazón. Ellos decían: ¿quién es este? ¿Verdad? Ellos deshonraron a Jesús mediante sus pensamientos. Note esta parte: ellos deshonraron a Jesús mediante sus pensamientos. Ni siquiera lo hablaron, pero fueron sus pensamientos. Probablemente no fueron palabras, sino fueron pensamientos silenciosos. Recordemos que la honra se origina en el corazón, ¿no? La Biblia dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en aquel día de reposo los sanaría, a fin de hallar cómo acusarle a él. Ellos veían, ellos querían ver cómo acusaban a Jesús. Ellos querían acusarle, querían ver, ellos sabían. Es más, ellos no fueron para ser sanados, aunque alguno pudiera ir rengueando. Ellos no fueron, ellos fueron a ver qué hacía Jesús. En Nazaret negaron a Jesús, la honra de Jesús, y ellos recibieron una recompensa parcial. Pero los fariseos cavilaban en sus pensamientos y ellos no recibieron ninguna honra. Esta parte es muy importante. ¿A quién estás honrando en este tiempo? ¿Cómo estás honrando al Espíritu Santo en este tiempo? Bajo un entendimiento correcto que cada uno de nosotros tenemos, yo creo profundamente que tú estás honrando al Espíritu Santo. Estás dándole honor a Dios. Entonces, por consecuencia, hay una manifestación poderosa en tu vida. Hay una manifestación de Dios poderosa en cada uno de ustedes. Si tú que me estás viendo el día de hoy, y tal vez hoy nos visitas en alguna comunidad en casa, o estás comenzando a ir con cada uno de nosotros, tenemos que darle el reconocimiento de honra a Dios. Tenemos que darle el reconocimiento de que Él fue el que murió por nuestros pecados, Jesucristo. El Padre envió a Jesucristo y nos dio salvación. Y tenemos que darle gracias, honra y reconocimiento a aquel que ha hecho todo en nuestras vidas. La próxima semana estaremos viendo quiénes reciben una recompensa completa. Hoy vimos quiénes reciben una recompensa parcial y quienes no reciben ninguna recompensa, pero la próxima semana estaremos viendo tu vida, o sea, los que reciben una recompensa completa. Muchas gracias, les amamos mucho. No deje de asistir a la iglesia, le esperamos en Casa de Pan los días domingos desde las 9 de la mañana en la escuela y a las 10 de la mañana una celebración poderosa que sin duda cambiará y bendecirá su vida. Dios le bendiga, estamos en contacto. Bendiciones.